Rubí el destino de un Grimm capítulo 39. De polvo a polvo. Cuando Fenrir entró a clase a primera hora de la mañana, lo hizo a un ritmo lento, como el de un zombi. Su cadera chocó contra varios pupitres y sillas en el camino hacia su lugar y, cuando se sentó, de inmediato dejó caer la cabeza sobre el pupitre. «Buenos días, Fenrir», comentó Blake, luciendo 10 veces más alerta que el Grimm, a pesar de su actitud indiferente. «RGGHRGGHRBBRLLRRRGG», respondió Fenrir con voz entrecortada, lo que provocó que el fauno que llevaba el arco le arqueara una ceja. «¿Estás bien?», preguntó ella. «RRRGGHHNIT», dijo Fenrir arrastrando las palabras, antes de aclararse la garganta y hacer otro intento. «Tuve una noche difícil. Hace cada vez más calor por la noche, es demasiado incómodo para mí poder dormir. Ya era finales de mayo y la temperatura subía cada día que pasaba. El verano no podría estar más allá de unos días y, como una especie de broma cruel y retorcida, los estudiantes no podían deshacerse de sus chaquetas y suéteres hasta junio. No quiero sonar insensible», dijo Weiss, su apariencia era tan inmaculada como siempre, a pesar de la atmósfera húmeda, «pero tienes un aura que genera un Fenrir frío. ¿Por qué no activaste tu aura para enfriar tu habitación por unos minutos?» «No puedo mantenerlo funcionando cuando estoy durmiendo, Weiss», respondió Fenrir, tratando de no sonar irritado a pesar de su cansancio. «Además, la caldera simplemente lo calienta todo de nuevo, luego tengo una habitación cubierta de agua, y eso es solo una invitación para el moho». «Espera, ¿ese rumor es cierto?», preguntó Jaune, mirando incrédulo a Fenrir desde su escritorio. «¿Vives en una sala de calderas?». Fenrir dio otro suspiro profundo y dejó caer la cabeza hacia atrás sobre el escritorio, con el flequillo cayendo frente a su rostro. «Al lado de una sala de calderas», enfatizó Fenrir. «De hecho, vivo en un trastero. Creo que los conserjes solían usarlo antes de que yo apareciera». Blake frunció el ceño al enterarse de esta nueva información sobre el Beowulf y se inclinó un poco hacia adelante en su asiento. «¿El profesor Ospin te acaba de meter en un almacén estrecho y polvoriento, lejos de la vista de todos los demás?», preguntó con sospecha. Fenrir simplemente se encogió de hombros cansado. «Lo prefiero», respondió con sencillez. «Significa que me molesta menos gente. Además, no estaba buscando dormir con un humano cuando llegué aquí». Esa respuesta pareció satisfacer al grupo preocupado. Si Fenrir no se quejaba, entonces no tenían por qué ponerse furiosos. Una repentina carcajada de Jan puso una mueca en el rostro de Fenrir mientras anticipaba lo que se avecinaba. «Conozco a alguien con quien podrías compartir habitación», dijo ella, moviendo las cejas sugerentemente. El Beowulf giró lentamente la cabeza hacia la rubia y la miró con ojos apagados y sin vida. Jan parecía completamente imperturbable y seguía sonriendo con picardía al cansado Grimm. «Jan, es demasiado temprano para esto», dijo Fenrir. «¿Puedes al menos esperar hasta la tarde antes de empezar a coquetear conmigo?». Fenrir se quedó realmente perplejo. Jan sabía lo que era, así que ¿por qué seguía actuando así a su alrededor? Y no era solo ella. A veces, cuando él caminaba por un pasillo y Coco iba en dirección contraria, ella se bajaba las gafas y le guiñaba el ojo, a veces incluso chasqueaba la lengua. Esto siempre hacía que el estupefacto Grimm se detuviera en el lugar, mirara hacia el techo y le preguntara al propio Oum, ¿por qué? «O mejor aún, deja de coquetear por completo», se quejó Weiss, compartiendo el sentimiento de Fenrir. «Tiene que haber mejores cosas que hacer con tu tiempo, Jan». «Sí, pero sus reacciones siempre son invaluables», dijo Jan, sonriendo ampliamente. Fenrir simplemente puso los ojos en blanco, inmensamente agradecido de que la profesora Peach eligiera ese momento para entrar al aula. «Muy bien, tranquilícense todos», gritó con su tono alegre, «tenemos una lección importante por delante hoy, así que será mejor que presten mucha atención». Sacando un rollo de papel de debajo de su brazo, la profesora Peach desenrolló el nuevo objeto y reveló que en realidad contenía una vasta y variada variedad de cristales de polvo. «Ahora, estoy segura de que todos aquí ya saben qué es el polvo», continuó Peach, volviéndose hacia la clase. «Casi todos los cazadores y cazadoras modernos incorporan polvo en sus armas.
Ya sea a través de munición de polvo simple o aprovechando los elementos a su voluntad, estos pequeños cristales brindan una gran cantidad de usos tanto para los cazadores como para los civiles. Fenrir se sentó más erguido en su asiento. Se había sentido cada vez más intrigado por Dus desde su examen de mitad de curso con el equipo JNPR. Especialmente después de que su cuerpo tuvo una reacción tan intensa al Dus líquido en ese pozo en las ruinas. Hoy me gustaría que todos ustedes analizaran más de cerca un cristal de polvo de su elección, instruyó el joven profesor. Hay muy pocas personas que se sienten y observen realmente la principal fuente de combustible que crea la columna vertebral de nuestra sociedad moderna. Mientras que muchos de los estudiantes se quejaban de que les dieran una tarea tan aburrida, Fenrir estaba un poco ansioso por empezar. Durante toda su vida, él, como todos los Grimm, había evitado esos molestos cristales. Eran tóxicos para los Grimm en grandes dosis, por lo que lo mejor para Fenrir era mantenerse alejado de ellos. Pero ahora parecía que ese no era el caso. Después de que las quejas silenciosas comenzaron a disminuir, los estudiantes gradualmente comenzaron a arrastrar los pies hacia el escritorio de la profesora Peach. Realmente no veo cómo esto me va a ayudar mucho, le susurró Jaune a Fenrir mientras los dos hacían cola para agarrar un cristal. Solo tengo una espada y un escudo viejos, nada de polvo. Quizás podrías implementar algo de polvo en tu escudo, sugirió Ruby desde detrás de la pareja. No es una mala idea, comentó Jaune, frotándose la barbilla con un dedo, lo pensaré. Tengo balas de polvo estándar en mis revólveres, murmuró Fenrir, agarrando un cristal de hielo azul claro. Tal vez debería usar otros tipos de polvo. Quizás expandir mi arsenal. Sí, deberías hacerlo. Convino Ruby asintiendo con la cabeza vehementemente. Una vez que el grupo de amigos había agarrado un cristal que brillaba levemente, regresaron a sus asientos. Fenrir abrió casualmente su cuaderno casi lleno en una página en blanco y miró fijamente el pequeño trozo de roca que tenía en la mano. Esta es la sustancia que le dio a la humanidad la ventaja que necesitaba para sobrevivir contra mi gente. La fuente de combustible que han usado y abusado para su propia supervivencia, y ahora, incluso, para obtener ganancias. Al alfa le resultaba incomprensible que todo ese problema pudiera deberse a algo tan inofensivo. Sabía que el polvo se podía encontrar prácticamente en todas partes si se buscaba con suficiente atención, por lo que la idea de que esto fuera lo que mantenía viva a la raza humana en casi todos los sentidos de la palabra resultaba a la vez exasperante y humillante para el joven Grimm. Mi gente considera que el polvo es un truco barato que los humanos usan para obtener una victoria fácil en una pelea real. Diablos, yo solía pensar lo mismo. Pero ahora que estoy del otro lado de las cosas, tal vez los humanos realmente no tuvieron otra opción que usar esta cosa. Definitivamente es más poderoso y útil de lo que pensaba. A su izquierda, Weiss ya había empezado a tomar notas. Su letra era pequeña y precisa, nada parecida a los garabatos desordenados del propio Fenrir. A su derecha, Blake sostenía un cristal de polvo de gravedad mucho más pequeño a la luz. El cristal captaba la luz y arrojaba un brillo violeta intenso sobre el escritorio del gato Faunus. Fenrir, que hacía rodar su propio cristal de hielo entre sus dedos, observó con silenciosa fascinación cómo los rayos del sol iluminaban el interior del cristal con un resplandor azul intenso. Entrecerrando los ojos, Fenrir prestó atención a cada pequeño detalle que pudo detectar. Todas las pequeñas imperfecciones y defectos que tenía el cristal se debían únicamente a cómo se había formado en el suelo. Notó la forma en que la luz parecía cambiar de forma antinatural dentro de la superficie cristalina. Al acercarlo a sus oídos, Fenrir casi pudo escuchar un zumbido bajo que provenía del cristal. Pero lo que realmente capturó su fascinación fueron los pequeños puntos apenas perceptibles donde las yemas de sus dedos rozaron los lados del cristal. Es igual que el pozo en el bosque, pensó para sí mismo, observando maravillado cómo los minúsculos puntos blancos viajaban hasta la punta de sus dedos, antes de volver a bajar para quedar ocultos por su pálida piel. El polvo líquido en su cuerpo estaba reaccionando a la presencia del cristal que Fenrir sostenía. No tan fuerte como lo había hecho en el bosque, pero aún lo suficiente para que Fenrir lo detectara.
Inmediatamente, su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos e ideas mientras reflexionaba sobre los pequeños trozos de energía pura que alguna vez habían sido el veneno más letal de su gente, pero que ahora eran responsables de mantener su corazón latiendo. Finalmente, tras lograr apartar la vista de la roca que lo había tenido absorto durante varios minutos más de los que había imaginado, Fenrir comenzó a dibujar en su cuaderno. Dibujar una roca era mucho más fácil que dibujar una persona, se dio cuenta rápidamente el Beowulf. Sin embargo, en lugar de relajarse por ese hecho, Fenrir decidió intentar ser un poco más intrincado. Pasando constantemente de un lado a otro entre el objeto en su mano y el lápiz sobre la página, Fenrir se mordió el labio inferior mientras continuaba trabajando en silencio. «Estoy mirando esta roca», susurró Jaune por encima de Fenrir. Su tono transmitía claramente lo absolutamente desalmado que estaba el joven caballero en ese momento. «Es brillante». Fenrir bajó las orejas al sentir una leve oleada de vergüenza ajena. Sabía que Jaune no había tenido entrenamiento previo como cazador como él, pero incluso él podía comprender lo importante que era saber lo más posible sobre estas poderosas piedras. Blake apartó la mirada de sus propias notas y echó una mirada curiosa al cuaderno de notas de Grimborn. Lo que vio hizo que sus párpados, normalmente entrecerrados, se abrieran un poco. «Tu sombreado realmente ha mejorado a Fenrir». «¿Eh?» Fenrir miró hacia Blake y luego se dio cuenta exactamente hacia dónde estaba mirando. Por instinto, cerró el libro de golpe antes de que alguien más pudiera espiar su trabajo. No lo comprendía del todo, pero en realidad no quería que nadie más viera sus dibujos desordenados. Por alguna razón, sentía que era algo privado que no tenía que compartir ni debía compartir. «Ah, no es nada especial», murmuró, sintiendo ya que lo observaban. «Creo que es más fácil que escribir palabras». «¿Oh, dibujas a Feni?» Ruby preguntó con tanta inocencia y curiosidad infantil que la parte loca del cerebro de Fenrir estuvo tentada de mostrarle a la joven cazadora. Por supuesto, rápidamente controló esa parte de sí mismo cuando vio que Jan también se acercaba a él. «Muéstranos a Wolfie», dijo ella, mientras extendía la mano para agarrar el cuaderno de Fenrir. En respuesta, Fenrir le lanzó a Jan una mirada gélida y sostuvo el cuaderno fuertemente contra su pecho. «No», dijo simplemente, con la voz cargada de ira contenida. «Atrás». Al ver que realmente empezaban a molestar al joven lobo, los demás se apartaron amablemente. Jan ofreció una sonrisa de disculpa y Ruby pareció ligeramente decepcionada. Al ver el puchero del pequeño segador, el ceño fruncido de Fenrir se suavizó un poco y bajó las manos a su regazo. «No son buenos», dijo en voz baja, mirando directamente a Ruby. «Sea cual sea la imagen que tengas en tu cabeza, te puedo asegurar que ninguno de mis dibujos es tan bueno». «Está bien», respondió Ruby. «Está bien, Feni, perdón por molestarte». Una vez que Ruby volvió a concentrarse en su propio trabajo, Fenrir hizo una mueca y se hundió un poco en su asiento. Una vez más, su ira se había apoderado de él y había arremetido contra algunas de las únicas personas en toda la academia que realmente podrían preocuparse por él. La sensación de culpa con la que se estaba volviendo cada vez más familiar le envolvió el pecho e hizo que su cola se enroscara alrededor de su cintura. «Me ofrecen la mano y yo simplemente la muerdo». «¡Ay, Dios mío! ¿Por qué soy tan malo en esto?». Como ella había sido la que había iniciado accidentalmente esa exhibición incómoda, Blake sintió la necesidad de intentar remediar su error. Entonces, una vez que estuvo segura de que los demás habían vuelto a su trabajo, le dio un ligero codazo a Fenrir con la rodilla y habló con una voz mucho más suave. «Lo siento», dijo, «pero realmente creo que estás mejorando, y no me refiero solo a tus dibujos». Ese comentario dejó atónito a Fenrir por un momento. Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que quería decir el fauno disfrazado, ella levantó su propio cuaderno para mostrárselo al Beowulf. «Y oye, no eres el único», dijo, levantando ligeramente el lado derecho de su boca. Los ojos de Fenrir recorrieron lentamente las páginas. Al parecer, Blake también había empezado a dibujar, aunque enseguida se dio cuenta de que ella era mucho mejor que él. Sus bocetos tenían mucho más detalle que los suyos y ella dominaba mucho mejor la perspectiva que él. Son muy buenos», dijo Fenrir honestamente.
Gracias, dijo Blake. Sigue así, Fenrir. Quién sabe, quizá algún día seas incluso mejor que yo. El Beowulf lo dudaba, pero la energía tensa que había tenido antes se había desvanecido en gran medida ahora. Aún así, no podía ignorar la culpa persistente e innecesaria que lo impregnaba directamente detrás de él. Sabiendo que solo podía ser Ruby, Fenrir frunció el ceño porque había empezado a desagradarle que Ruby se sintiera negativa por algo, especialmente cuando ni siquiera era su pensamiento. Entonces, a pesar de que su lado bestial le decía que no debería preocuparse por el estado emocional de algún insignificante humano, Fenrir abrió una de las últimas páginas de su cuaderno y comenzó un nuevo dibujo. Blake, que ahora había elegido la sutileza como la forma más sabia de proceder, mantuvo sus ojos moviéndose entre su propio trabajo y lo que fuera que estuviera haciendo el Beowulf. Lo que vio hizo que sus ojos ámbar brillaran de alegría. Después de comprobar rápidamente que nadie lo estuviera observando, Blake apareció discretamente justo a tiempo. Fenrir arrancó la página, la arrugó hasta formar una bola y luego la arrojó por encima del hombro. La bola de papel golpeó a Ruby justo en la nariz, lo que hizo que su expresión aturdida cambiara a una más alerta. Al principio, no entendía por qué Fenrir había decidido lanzarle una bola de papel, pero pronto desplegó el misterioso objeto y echó un vistazo. En la página había un dibujo rudimentario de un Beowulf, con una línea que atravesaba su pecho, lo que implicaba la presencia de una cicatriz allí. El Beowulf parecía estar saludando a quien quiera que estuviera observando el dibujo, y debajo del Beowulf había unas cuantas palabras desordenadas. Perdón por gritar. Fenrir se esforzó mucho por no mirar. No necesitaba ver la reacción de Ruby. Pero ese lado curioso de sí mismo no podía contenerse y se arriesgó a mirar rápidamente hacia atrás. Ruby estaba prácticamente brillando mientras le sonreía al alfa. Asintió rápidamente y guardó el boceto cuidadosamente dentro de su propio libro de texto. Los labios de Fenrir comenzaron a curvarse hacia arriba por sí solos mientras asentía en respuesta. El calor en su pecho ardía de una manera lenta y relajante. No era una sensación abrumadora en términos de intensidad, pero su lenta persistencia y su persistente comodidad hicieron que el alfa se diera una rápida palmada en las mejillas para volver a Remnant. Vamos, cálmate. No puedes hacer tonterías en clase. Mientras Beowulf intentaba controlar sus emociones rebeldes, Blake lo miraba fijamente, habiendo presenciado todo, junto con la pequeña sonrisa en el rostro de Fenrir. Poco después, la profesora Peach volvió a hablar y dio una larga conferencia sobre los diversos usos que tenía el polvo en el mundo moderno. Sin embargo, solo se podía decir que fue una conferencia larga porque, como siempre, la profesora Peach se perdía en sus propios sueños. Si bien Fenrir nunca fue de los que llamaba la atención a menos que fuera necesario, un pensamiento le cruzó por la mente al recordar un encuentro ocurrido unos años atrás que lo había dejado perplejo en ese momento. Dado que técnicamente estaba allí para aprender, supuso que ahora era un buen momento para recibir alguna aclaración sobre ese viejo dilema suyo. «Profesora», preguntó frunciendo el ceño cuando ella una vez más pareció demasiado distraída para escucharlo. «Profesora». La profesora se sobresaltó cuando finalmente escuchó la voz grave del demonio lobo. La cola de Fenrir se erizó inconscientemente porque ya sentía que varias personas lo miraban con enojo, pero hizo lo mejor que pudo para ignorarlo. «Ah. Sí, señor Lupus». Fenrir hizo una pequeña pausa antes de continuar. «Recuerdo haberme enfrentado a algunos cazadores hace unos años». Los demás a su alrededor lo observaban atentamente. Fenrir rara vez hablaba de las cosas que había hecho antes de llegar a Beacon. Gracias a su pelea con Ren, ahora sabían por qué era tan cauteloso al respecto. Incluso después de todo eso, seguía sin hablar de ningún aspecto de su pasado. Casi como si estuviera tratando de olvidar que tenía un pasado antes de llegar a la academia. Uno de los cazadores lanzó rayos desde sus manos. No llevaba ningún arma, por lo que pude ver, y parecía que su chaqueta brillaba de alguna manera. Parece que los cazadores estaban practicando una forma más antigua de manipulación del polvo. La profesora Peach asintió con la cabeza en señal de comprensión. Todavía hay algunos cazadores y cazadoras que usan el polvo de esa manera.
Lo tejen en la tela de sus ropas, algunos incluso insertan cristales de polvo directamente en sus cuerpos. El murmullo de la clase aumentó de volumen a medida que los estudiantes hablaban entre ellos. Muchos de ellos sabían que el polvo se usaba en la ropa, pero nunca habían oído hablar de meterse directamente un cristal de polvo en la piel. Eso suena increíble, dijo Jan, la emoción brillaba en sus ojos, mi semblante ya me pone al rojo vivo, piensa en lo genial que me veré si estoy disparando fuego literal. Si lo que buscas es fuego, ¿por qué querrías ser genial? Jan pareció confundida por un segundo, antes de ver la amplia sonrisa que lucía Fenrir y rápidamente entender la broma de Beowulf. ¡Ay! Jan le disparó pistolas con los dedos a Fenrir mientras se reía en voz baja, más que un poco orgulloso por su rápida respuesta. Wei se limitó a dirigirle una mirada sufrida. Sería genial, señorita Xiaolong, dijo la profesora Peach, atrayendo la atención de todos hacia ella, si no fuera por el hecho de que sin el enfoque y la concentración adecuados, sus brazos se convertirían en cenizas en cuestión de momentos. Esto hizo que el ambiente jovial cayera repentinamente. Hay una razón por la que estos métodos de aplicación de polvo se consideran obsoletos. Son simplemente demasiado peligrosos para que la mayoría de las personas los manipulen a diario. Incluso un breve lapso de concentración podría tener consecuencias desastrosas para cualquier cazador o cazadora que intente usar el polvo de esta manera. Recomiendo que todos se limiten a usar el polvo solo para sus armas, y no para ustedes mismos. Aunque casi todos parecían tomar en serio las palabras de la profesora Peach, Fenrir frunció el ceño y miró hacia su escritorio. Pero Usedust, recordó, en la cueva, cuando escoltaba al equipo JNPR. Podía recordar, con una claridad cristalina, la abrumadora oleada de energía que había envuelto todo su ser cuando había absorbido el pozo de polvo líquido. La intensidad era tan grande que había comenzado a volverse dolorosa, antes de que Fenrir la desatara rápidamente contra una pared desprevenida de la caverna. Una pared de caverna que ya no existía después de un solo golpe. Nunca antes había sentido un poder como ese. Seguramente podría haber resultado malo si no hubiera expulsado esa energía de inmediato. Pero aparte de eso, no creo que haya sufrido ningún otro efecto secundario negativo a largo plazo. El Grim parpadeó cuando se dio cuenta de algo. En realidad, mi aura se repuso por completo después. Siempre solía evitar el polvo porque era muy peligroso para mi gente, pero ahora... Los ojos de Fenrir se dirigieron de nuevo hacia el cristal de hielo que yacía sobre su escritorio. El simple trozo de roca de color azul pálido que la raza humana había utilizado para derrotar a su pueblo durante milenios. Si el polvo líquido era capaz de provocar una reacción tan fuerte en la nueva forma de Fenrir, no pudo evitar preguntarse qué le haría el polvo normal. El resto de la clase transcurrió sin incidentes y la campana anunció rápidamente el final. Mientras todos comenzaban a salir del aula, Fenrir caminó rápidamente hacia donde la profesora Peach estaba limpiando la pizarra, tarareando una melodía en voz baja. «Profesor», gritó Fenrir en voz baja, esperando no llamar la atención de nadie, «¿puedo llevarme esto conmigo?» respondió la profesora Peach, luciendo aturdida como siempre antes de centrarse en el joven Grimborn. «Oh, señor Lupus. Supongo que no tiene nada de malo, pero ¿puedo preguntar por qué?» «Simplemente me interesa», respondió Fenrir sin rodeos, empezando a inquietarse por la sensación de que alguien lo observaba. «Bueno», la profesora lo pensó un momento antes de asentir con la cabeza. «Sí, no veo ningún problema en ello. Quédese con el cristal, señor Lupus». «Gracias». Con un último asentimiento, Fenrir se giró y se unió a las chicas mientras salían de la habitación. «¿Está todo bien, Feni?», preguntó Ruby, inclinando la cabeza hacia Fenrir de manera interrogativa. «Sí, es solo que, tengo muchas cosas en la cabeza», respondió Fenrir vagamente. En la cafetería, Fenrir siguió examinando el pequeño cristal de polvo, haciéndolo girar distraídamente entre sus dedos. Casi podía sentir el poder que emanaba del interior del cristal, lo que le provocaba una sensación de hormigueo en las yemas de los dedos. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que los demás le lanzaban miradas extrañas de vez en cuando.
Hombre, Fenrir realmente está interesado en ese cristal de hielo, ¿no? Preguntó Jan a los demás, manteniendo la voz baja para no sacar involuntariamente al Beowulf de su trance. ¿Crees que planea comérselo? Preguntó Nora en un susurro aún más bajo. Lamentablemente, la pregunta fue tan extraña que sacó a Fenrir de su estupor. Le hizo una mueca de desconcierto al miembro más pequeño del equipo JNPR, quien le devolvió una sonrisa traviesa. No, Nora, dijo Fenrir lentamente, no voy a comerlo. Fenrir sacudió la cabeza ante la absurda afirmación y golpeó con un dedo con garras el costado del cristal. Una idea se estaba formando en su mente, pero la incertidumbre le impedía llevarla a cabo. Cuando absorbí el polvo líquido, absorbí su poder y mi aura se repuso por completo, casi como si me hubiera curado. No sé si este polvo normal tendrá el mismo efecto. También está lo que dijo la profesora Peach sobre los efectos secundarios nocivos de absorber polvo en mi cuerpo. Oye, Weiss, ¿supiste que volveremos al bosque Esmeralda? Preguntó Ruby, dándole un codazo a la heredera con el hombro. Espera un momento, Weiss. Por supuesto que sí, espetó Weiss, aparentemente implicará algún tipo de ejercicio de trabajo en equipo. ¿De verdad crees que necesitamos eso? Preguntó Jan. Quiero decir, hemos estado trabajando mucho en equipo por nuestra cuenta. Siempre hay margen de mejora, Jan, respondió Blake. Weiss. Interrumpió de repente Fenrir. El resto de la mesa se sobresaltó un poco por la sorpresa. Todos esperaban que el Grim volviera a mirar fijamente su brillante piedra azul. Sí, Fenrir, dijo Weiss lentamente, mirando brevemente a los demás con una expresión insegura. La compañía Schneedust, comenzó Fenrir, es el distribuidor de dust más grande del mundo, ¿no es así? Sí, ha sido así desde que mi abuelo fundó la empresa, respondió Weiss, sentándose un poco más erguida ahora que tenía la oportunidad de hablar sobre el negocio de su familia. ¿Tienen algún trato con polvo líquido? Weiss se tomó un momento para pensar en la pregunta del chico. Sí, pero ese tipo de suministro suele estar reservado a los clientes que más pagan, afirmó. El polvo líquido casi nunca se produce de forma natural y es extremadamente difícil de fabricar. Estos dos factores combinados dan como resultado un producto que es significativamente más caro que las variedades más comunes de polvo. Fenrir tarareó en señal de reconocimiento. Ya sabía que el polvo líquido era escaso y, por lo que Weiss le estaba diciendo, también era muy caro. Fenrir dudaba de que alguna vez pudiera conseguir suficiente lien para comprar más polvo líquido en cualquier lugar, y mucho menos en la compañía Schneedust, por lo que esa era una opción descartada. De modo que solo le quedaba la opción 2, actualmente en la palma de su mano. Jaune. Fenrir se volvió ahora hacia el caballero rubio que estaba absorto en un cómic. ¿Eh? El joven miró hacia arriba desconcertado, antes de notar rápidamente la mirada desconcertantemente severa del adolescente Beowulf. ¿Recuerdas cuando estábamos en el bosque Esmeralda? Preguntó Fenrir, cuando absorbí el polvo líquido de ese pozo. Sí, no creo que jamás pueda olvidar una vista como esa, dijo Jaune, dejando escapar una risa sin aliento al recordarlo. Espera, exclamó Jan, ¿Fenrir absorbió polvo? En efecto, respondió Pirra a la rubia estupefacta. Un pozo entero. Después pareció experimentar una increíble oleada de poder. El tipo estaba literalmente brillando, agregó Jaune, y luego, antes de que alguien pudiera hacer algo, este tipo destruyó toda la pared de una cueva con un solo golpe. El grupo intercambió miradas de incredulidad y asombro entre Jaune y Fenrir. El propio Grim se sentía un poco incómodo por las miradas que estaba recibiendo. Dios mío, finalmente Jan rompió el silencio, y yo que pensaba que mi fuerza era una locura cuando estaba tan entusiasmado. De todos modos, continuó Fenrir, ansioso por devolver el foco a donde se suponía que debía estar, no solo fui fortalecido por el polvo. Cuando revisé mi aura después, se restableció al 100%. Eso tiene sentido, decidió hablar Ren, si ya tienes polvo líquido circulando por todo tu cuerpo, entonces es lógico que puedas absorber las energías reactivas de más polvo. Oh, ya lo entiendo, Ruby se inclinó hacia adelante, con sus ojos plateados brillantes.
Ahora eres como una batería de polvo andante. Parece ser el caso, asintió Fenrir, su cola balanceándose detrás de él mientras los engranajes en su mente trabajaban constantemente a un ritmo, pero no sé si el polvo regular tendrá el mismo efecto, y solo hay una forma en que puedo saberlo con certeza. Aunque ya tenía la mente clara, hizo una mueca interna al pensar en lo que vendría después. Sabes, realmente no es saludable que estés completamente dispuesto a hacerte daño para encontrar la respuesta a las cosas, comentó la suave voz, también consciente de su plan. Siempre he sido demasiado curioso para mi propio bien. Dejando a un lado su monólogo interior, ¿o era un diálogo? Fenrir dejó el cristal de polvo sobre la mesa y tomó su cuchillo. Aunque la mayoría del grupo no tenía idea de a dónde quería llegar Fenrir con esto, Blake solo había necesitado ver la mirada en los fríos ojos azules de Fenrir mientras miraba fijamente el trozo de cubertería que ahora estaba agarrando con fuerza. Fenrir, no, su súplica silenciosa cayó en oídos sordos cuando Fenrir, en un movimiento fluido, levantó el cuchillo en el aire y clavó el borde puntiagudo directamente en la palma de su mano. El Beowulf apretó los dientes cuando el metal le desgarró la piel. Su movimiento había sido tan rápido que su propia aura ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar ante su estúpida idea. Literalmente no se dio tiempo para pensar en sus acciones. ¿Qué diablos?, gritó Jaune, saltando de su asiento mientras Fenrir aparentemente había perdido la cabeza. Fenrir, ¿qué nombre de Dios? Weiss estaba fuera de sí por la indignación mientras se inclinaba hacia adelante para intentar detener al alfa sin cerebro. Fenrir simplemente se tambaleó hacia atrás, levantándose de su asiento y negándose a dejar que nadie lo detuviera. Gotas de sangre cayeron al suelo cuando Fenrir logró cortarse con éxito un corte moderado en la palma de la mano. Decidiendo que eso era suficiente, Fenrir se arrancó el cuchillo de la mano y miró la herida reciente en su mano. Si esto no funciona, me volveré indeciblemente enojado. Sordo a los gritos y preguntas de sus compañeros, Fenrir tomó el cristal de polvo con su mano herida. Su sangre cubrió la gema azul claro y ya se podía ver una reacción. Su sangre brillaba mientras goteaba por la superficie del cristal, los pequeños puntos blancos eran visibles contra el rojo turbio de su sangre. Una mueca de desprecio retorcida adornó el rostro de Fenrir mientras realizaba la fase final de su experimento. El cristal de polvo comenzó a agrietarse y a astillarse cuando los Grimm comenzaron a aplicar presión. Los demás solo podían observar con fascinación morbosa, aunque Weiss parecía como si su cabeza estuviera a punto de explotar, cuando Fenrir apretó su mano por última vez y el cristal se hizo añicos. Al instante, una energía azul arremolinada comenzó a recorrer el brazo de Fenrir, sus venas se iluminaron a medida que las energías del polvo se infundían con su sangre. Fenrir apretó los dientes al sentir el frío cortante y la repentina oleada de poder recorrer su cuerpo. Con los ojos fuertemente cerrados, el Beowulf no podía ver que todo su cuerpo estaba envuelto en un resplandor azul palpitante, sus venas estaban encendidas y visibles contra su piel. Aunque para el alfa parecía una eternidad, después de unos segundos el brillo se desvaneció y el dolor se desvaneció rápidamente. Una ráfaga de niebla helada salió de la boca de Fenrir mientras exhalaba profundamente. Sus ojos brillaron de un azul intenso por un segundo antes de volver a su azul marino oscuro habitual. Se había formado una mancha de escarcha a sus pies. Hubo un momento de silencio, todos se tomaron un momento para procesar lo que acababa de suceder. Antes de que Weiss pudiera recuperar el impulso y arremeter contra el Beowulf, alguien se le adelantó. ¿A qué carajo crees que estás jugando? Fenrir giró la cabeza y vio que, sin darse cuenta, había llamado la atención de bastantes personas. En realidad, era más bien como si toda la cafetería lo estuviera mirando fijamente. ¿Y es la chica bruja otra vez? Por supuesto que lo es. Aparte de una mirada severa, Fenrir no dijo nada mientras volvía a sentarse en la mesa. Después de un momento largo y dolorosamente prolongado, la multitud dejó de mirar al Grimborn y rápidamente se dio cuenta de que no respondería ninguna pregunta que pudieran haber tenido.
Por mucho que claramente detestaran su existencia, la mayoría de ellos todavía no eran lo suficientemente valientes como para intentar enfrentarlo, especialmente cuando se hizo cada vez más obvio que Ozpin lo vigilaba de cerca. Lamentablemente, el factor de intimidación de Fenrir falló en presencia de cierta heredera. Bueno entonces, dijo Weiss, su voz claramente reflejaba una furia apenas contenida, ¿te importaría explicar qué fue lo que te llevó a apuñalarte en la mano y luego aplastar un cristal de polvo entre los 4 reinos? Sí, estoy totalmente a favor de ser un Fenrir temerario, pero eso fue extraño incluso para ti, dijo Yang incómodo. Lo sé. Dijo Nora, que parecía indignada. Ser la elegida al azar es lo mío. Estás intentando robarme el protagonismo, porque te lo advierto. No renunciaré a mi corona sin luchar. Aunque la declaración de Nora causó cierta confusión en Fenrir, su mente recordó rápidamente por qué había hecho todo eso en primer lugar. Echó un vistazo rápido a su mano herida y los ojos de Fenrir se abrieron de par en par cuando vio lo que había pasado con su herida. ¿Y bien? Preguntó Weiss nuevamente, cada vez más enojado. ¿Vas a respondernos, Fenrir Lutus? Permaneciendo en silencio, Fenrir abrió la palma de su mano para que todos vieran qué había sucedido con su herida. Es decir, había desaparecido por completo. Donde antes había habido una herida sangrante, ahora no había rastro de que Fenrir se hubiera infligido algún tipo de daño a sí mismo. «Guau», dijo Ruby en voz baja, maravillándose ante la mano de aspecto perfectamente normal de Fenrir. «Ni siquiera hay una cicatriz», susurró Jaune, con la boca abierta por el asombro. «Ahora lo sé con certeza», murmuró Fenrir, las comisuras de sus labios comenzaron a levantarse para formar una sonrisa, «el polvo me cura». No se sintió igual que cuando absorbí el polvo líquido, que se sintió mucho más fuerte. Pero aún así, si alguna vez necesito un rápido aumento de aura, un cristal de polvo hará el trabajo muy bien. Ejem. Weiss tosió en su mano, llamando la atención del Grimm, si bien es bueno que estés aprendiendo más sobre tu nuevo cuerpo, me gustaría reiterar que acabas de apuñalarte en la mano, en medio de la cafetería. Fenrir se inclinó hacia atrás, con las orejas pegadas a la cabeza, mientras Weiss disparaba a toda máquina. Había pensado que, una vez que ella viera que no se había hecho daño permanente, se calmaría. Claramente, parecía que había pensado mal. Solo quería saber qué pasaría, trató de explicar Fenrir, en voz baja, mientras luchaba por comprender por qué Weiss todavía estaba enojado con él. ¿Y no pensaste en esperar hasta que no estuvieras en un lugar público? Preguntó Weiss retóricamente, frotándose la sien con una mano. Te juro que, al igual que Ruby, no piensas antes de hacer las cosas. Tu reputación ya está en un estado delicado. El rostro de Fenrir cambió repentinamente a una mueca de afrenta, y casi se lanzó de su asiento nuevamente mientras miraba fijamente a Weiss. No. Gruñó Fenrir, poniendo fin a lo que Weiss estaba a punto de decir a continuación. No vuelvas a decir eso. No soy como Ruby. Guau. Ruby se adelantó rápidamente para calmar la situación. Tranquilo Fenrir, está bien, sabes que eso no es lo que ella quiso decir. Mientras todos los demás estaban confundidos por el repentino cambio de humor de Fenrir, Ruby lo entendió al instante. Fenrir todavía se sentía incómodo con el hecho de que su aura, su cuerpo, incluso algunos de sus gestos ahora eran debidos a los pétalos de rosa de Ruby que todavía estaban encerrados en su corazón. Fenrir cerró los ojos, respiró profundamente y volvió a sentarse, con el ceño fruncido profundamente en su rostro. Lo siento. Lamentablemente, el daño ya estaba hecho. Fenrir había permitido una vez más que su temperamento se desatara contra las personas equivocadas. Weiss había dejado de regañarla, pero ahora parecía aprensiva y retraída. Si bien había pasado bastante tiempo desde el ataque de pánico de Fenrir con Beowulf, los recuerdos claramente seguían presentes en la mente de la heredera. El ambiente en torno a la mesa ya no era cálido, sino incómodo y vacilante. Fenrir, que había perdido el apetito, miró con enojo su almuerzo a medio comer. Después de un tiempo dolorosamente largo y silencioso, la campana finalmente sonó, instruyendo a todos los estudiantes a dirigirse a las clases de la tarde.
Fenrir tardó en levantarse, su mente ahora estaba pensando de nuevo en Dust y los nuevos efectos que tenía en su cuerpo. Si llevara algunos cristales de polvo conmigo al campo, podría reforzar mi aura y permanecer en la pelea por más tiempo. Sí, no solo eso, sino que también disminuiría el riesgo de convertirme accidentalmente. Incluso después de todas esas semanas desde el incidente, Fenrir podía recordar claramente lo difícil que había sido mantener el control. El costo de tener que luchar contra su propia especie mientras ignoraba el impulso primario de destripar a Weiss había sido inmenso. Por mucho que Fenrir anhelara regresar a su antiguo cuerpo, podía reconocer que hacerlo ahora pondría a sus nuevos compañeros en peligro. Mientras Fenrir se unía a la multitud de estudiantes que se abrían paso por el laberinto de pasillos y escaleras, su rostro se oscureció porque no pudo evitar pensar que aún podía hacer más con estos poderosos cristales. He visto a los humanos usarlos muchas veces, doblando los elementos a su voluntad. Yo también quiero hacer eso, pero será difícil si todo lo que sucede cuando tomo polvo es que se absorbe mi reserva de aura. Si me permites una sugerencia, quizás podrías usar diferentes tipos de polvo para tus revólveres. Los ojos de Fenrir se abrieron de par en par mientras procesaba la idea de la suave voz. Ahora que lo pensaba, sus revólveres solo habían usado munición Dust estándar. Pero eso era tan básico. ¿En qué estaba pensando? ¿Limitándome a una sola forma de ataque? Fenrir casi quería darse una bofetada por no haber pensado en esto antes. Los humanos encontraron una forma de doblegar los elementos a su voluntad, y yo no he aprovechado esto. A pesar de su propia falta de imaginación o iniciativa, ahora que la idea había sido implantada, sonrió ante todas las nuevas posibilidades que esto le brindaría. Bolas de fuego, rayos, fragmentos de hielo, rocas, los elementos básicos de la naturaleza a su disposición. Su naturaleza interior, su deseo de poder al estilo de los Grimm, prácticamente hacía salivar ante la mera tentación. Por supuesto, todavía quedaba el asunto de averiguar cómo modificar sus revólveres para que aceptaran el nuevo suministro de munición, pero ya sabía una forma de resolver ese pequeño problema. Entonces, con una energía excitada alimentando su cuerpo, avanzó a grandes zancadas para igualar el ritmo de Ruby y le tocó suavemente el hombro. «Hola, Ruby», susurró, inclinándose hacia adelante para que Ruby se involucrara más en su plan secreto. «¿Qué pasa?», susurró Ruby en respuesta, afortunadamente rápida en entender que esto era algo que Fenrir quería mantener privado. Fenrir mostró una sonrisa llena de colmillos antes de pasar una mano por su antebrazo. «Creo que mis armas necesitan una actualización». En un instante, los ojos de Ruby brillaron con una emoción alegre y infantil. «¿Quieres usar diferentes tipos de polvo, no?», dijo a una velocidad que casi rivalizaba con su semblante. «Sí», respondió Fenrir gratamente sorprendido. «¿Cómo conseguiste eso tan rápido?». «Bueno, hace unos minutos usaste polvo para curarte», respondió Ruby como si fuera obvio. Fenrir se debilitó un poco al no encontrar ningún fallo en la lógica, pero se recuperó rápidamente y se sumergió en una sesión de lluvia de ideas sobre la marcha. «Bien, ¿recuerdas que antes en clase hablé sobre usar diferentes tipos de polvo para mis revólveres?». Mientras la pareja susurraba en voz baja pero rápidamente, Weiss los miró por encima del hombro y frunció el ceño ligeramente. Más o menos había perdonado a Fenrir por casi traumatizarla varias semanas antes, pero justo ahora, cuando él le había gritado por compararlo con Ruby, su mente se había apresurado a recordarle que había estado atrapada debajo de la enorme bestia que era el verdadero yo de Fenrir. Parecía que una experiencia tan desagradable aún permanecería en su memoria y siempre la dejaría un poco cautelosa acerca del lobo. No es lo que yo llamaría ideal, pero mientras tengamos interacciones mínimas, no tendré problemas en comportarme adecuadamente. «Muy bien, Feni», dijo Ruby, presentando con entusiasmo su última idea. «Veamos qué piensas de esto». El joven aficionado a las armas depositó varias balas en las manos abiertas de Fenrir. Sin embargo, a diferencia de las balas estándar de su revólver, estas balas tenían una base transparente y solo la punta era de metal sólido.
Así es como funciona, explicó Ruby, presionando su hombro contra el de Fenrir debido a su repentina cercanía. Estas balas han sido diseñadas para ser universales para todos los diferentes tipos de Dust. Todo lo que necesito hacer es realizar algunos ajustes pequeños a sus armas y deberían estar listas para funcionar. Supongo que es bueno que los haya traído conmigo entonces, dijo Fenrir, levantando su otra mano para presentar sus guanteletes, con el brazo temblando ligeramente por el peso de ellos. Al percibir la tensión en el brazo de Fenrir y recordar que las armas de los Grimm eran mucho más pesadas de lo que parecían exteriormente, Ruby rápidamente le hizo un gesto a Fenrir para que dejara las armas en el banco de trabajo que ocupaban en ese momento. El calor de la forja de la academia era tan sofocante como la última vez que Fenrir estuvo allí. Al igual que antes, Ruby había arreglado que se encontraran por la noche, para que no los molestaran sus compañeros de clase entrometidos. El joven Alfa apenas había logrado pasar las puertas cuando fue abordado por una mancha de color rosa, con los ojos brillantes de emoción. Una vez que dejó las armas pesadas sobre la mesa, Ruby se puso a trabajar de inmediato, sacó los revólveres de sus casquillos y comenzó a manipular el tambor. Fenrir se habría ofrecido a ayudar, pero sabía que no sería de mucha ayuda en ese caso. Este tipo de trabajo era demasiado preciso y complejo para el enfoque torpe que los Grimm tenían habitualmente para abordar los problemas de la vida, por lo que tendría que esperar y dejar que Ruby se encargara de las cosas a partir de ahora. Tengo que decir, continuó Ruby mientras trabajaba, que es bueno trabajar en las armas de otra persona para variar. Quiero decir, me encanta Crescent Rose, pero prácticamente sé todo sobre cómo funciona, así que ya no hay nada realmente sorprendente en ello. Hubo una vez que intenté ver si podía agregar algunas mejoras a los guanteletes de Jan, pero ella no estaba muy contenta con las modificaciones que hice. ¿Y qué tipo de modificaciones fueron?, preguntó Fenrir. Oh, ya sabes, solo algunas cosas menores, dijo Ruby, deliberadamente sin mirar a Fenrir a los ojos: espacio extra para municiones, refuerzo de la capa exterior, lanzallamas. El Grimm parpadeó, luego parpadeó otra vez y luego disparó su cabeza hacia Ruby, quien estaba tratando de enterrar su cabeza en los pliegues de su capa. ¿Lanzallamas?, preguntó parpadeando como un búho. Sí, comenzó Ruby rascándose la nuca con una mano, mientras la otra continuaba trabajando en Frostbite. Ella fue amable al respecto, incluso hizo un juego de palabras sobre cómo ya es lo suficientemente ardiente, pero me di cuenta de que no estaba feliz con que yo jugara con sus cosas. Supongo que eso tiene sentido. Jan tiene algunos rasgos posesivos. Fenrir se había dado cuenta de estos rasgos cuando sintió curiosidad por el cabello de Jan un día. El Grimm nunca había pensado mucho en el cabello humano y todos los estilos variados que los Dustlings podían darle, pero ahora que era uno, por así decirlo, había sentido curiosidad por cómo el cabello de Jan en particular siempre lucía tan vibrante y brillante. Sus dedos ni siquiera habían entrado en contacto con la melena dorada de Jan, cuando la chica agarró su mano en el aire y, con sus ojos rojos llameantes, le lanzó al Grimm una mirada que habría hecho irse a una esfinge. No tenía prisa por pasar por eso otra vez. Bueno, no tengo ningún problema con que mejores mis armas, dijo Fenrir, después de haber dejado atrás el desagradable recuerdo. No tengo experiencia técnica de la que hablar, y todavía no hay muchas personas en esta academia en las que confíe. Con todo eso en mente, eres la única persona aquí a la que dejaría acercarse a Frostbite. Oh, gracias, respondió Ruby, y soltó una serie de alegres risitas antes de inclinar la cabeza con tristeza. Sabes, dentro de poco podrás cuidar de tus armas por ti mismo. Quiero decir, son extensiones de ti mismo, ¿recuerdas? Pronto las conocerás tan bien como te conoces a ti mismo. Fenrir inconscientemente hizo una mueca ante esa última parte. Tal vez tengas razón, dijo lentamente, pero aún me sentiría mejor si les echaras un vistazo de vez en cuando. Ruby dejó de hacer lo que estaba haciendo y se enfrentó al joven Grimm con una expresión indescifrable. En sus ojos había un leve destello de esperanza. ¿En serio? ¿No te importa si me pongo a hablar como un nerd sobre lo geniales que son las armas? Fenrir ladeó la cabeza, perplejo por una pregunta tan extraña.
Cuando los dos habían estado haciendo frostbite, la chica de vez en cuando divagaba sobre varios temas que siempre estaban relacionados con los cazadores y cazadoras, o con las armas. Fenrir no pretendía entender ni la mitad de lo que estaba hablando, pero no se sintió ofendido por ello. En realidad, lo había disfrutado bastante. Por un lado, rompía el silencio de la forja, y aunque no podía comprender todos los tecnicismos de lo que estaba hablando la chica más joven, le había gustado ver la pura pasión en los ojos de Ruby. Estaba claro que estaba muy versada en la carrera en la que estaba trabajando, y Fenrir lo encontró admirable. No, Ruby, dijo Fenrir con sencillez, ofreciendo una pequeña pero genuina sonrisa. No me importa en absoluto. Posees un pozo de conocimiento que yo no tengo, y mis padres siempre me enseñaron a buscar a aquellos que tienen cualidades que yo no tengo, para poder mejorar a través de ellos. Y eso era cierto. Muchas veces, su madre y su padre le habían advertido de los peligros de intentar ser un lobo solitario y actuar por su cuenta. Muchos jóvenes alfa fueron asesinados por esa arrogancia, y Fenrir no tenía prisa en seguir su ejemplo. Un alfa de uno, no es un alfa en absoluto. Y también, continuó Fenrir, sintiendo una extraña sensación que hizo que su sonrisa se ensanchara un poco, me gusta cuando hablas de armas. Tienes esta pasión en tus ojos cada vez que hablas de eso, especialmente cuando hablas de Crescent Rose. Me gusta. Ruby estaba atónita. Durante todo el tiempo que estuvo en Signal, cada vez que empezaba a hablar con entusiasmo de las armas de sus cazadores y cazadoras favoritos, la gente siempre la miraba como si estuviera hablando en lenguas. Esa era la razón por la que no había hecho muchos amigos, a diferencia de su hermana, que era mucho más sociable, y los pocos amigos que tenía nunca habían compartido su entusiasmo por los tipos de armas salvajes y creativos que existían en el mundo. Así que oír a Fenrir decir lo que dijo, con una sonrisa tan reconfortante y sincera en su rostro, llenó a Ruby de una sensación de felicidad que no había sentido en mucho tiempo. También hizo que su rostro se sintiera incómodamente cálido y de repente le resultó difícil mirar al Grimm a los ojos. Vaya, gracias, murmuró Ruby, volviéndose rápidamente para seguir trabajando en los guanteletes e ignorando rotundamente la extraña sensación de aleteo en su estómago. Sin que ella lo supiera, Fenrir estaba sintiendo una sensación similar al ver la repentina timidez en el rostro del joven segador. No había muchas cosas que el Beowulf llamaría lindas, pero parecía que la tímida Ruby Rose era algo que podía agregar a esa breve lista. De repente siento algo extraño en el estómago. Fenrir frunció el ceño mientras se daba una palmadita en el estómago. Debo haber comido algo malo en el almuerzo. Sí, por supuesto que lo hiciste, comentó la suave voz, y Fenrir juró que estaba reprimiendo una risa cómplice. Fenrir frunció el ceño levemente y no le prestó más atención a su compañero subconsciente, se quedó a un lado y observó en silencio cómo Ruby continuaba con su trabajo. Después de un breve periodo de silencio incómodo, Ruby pudo recuperarse y reanudó la conversación con Fenrir mientras ella continuaba haciendo pequeños ajustes y modificaciones a sus revólveres. Fenrir, como de costumbre, fue breve con sus respuestas, pero hizo un poco más de esfuerzo para no parecer grosero con Ruby. Parecía que Fenrir nunca sería muy hablador, pero afortunadamente a Ruby no parecía importarle. Al poco tiempo, Ruby se levantó del escritorio e hizo un gesto con las manos hacia los revólveres ahora mejorados. Y ahí vamos, todo listo, dijo con un gesto elegante mientras Fenrir se inclinaba hacia adelante para inspeccionar su trabajo. Ahora sus armas han sido modificadas para aceptar todo tipo de polvo, todo lo que tienen que hacer ahora es llenar esas balas especiales con los tipos de polvo que quieran y luego ¡boom! Serán incluso más geniales de lo que ya son. Aunque Fenrir apreció el cumplido, no pudo evitar que una sonrisa lobuna se extendiera por su rostro cuando se dio cuenta de lo que Ruby había hecho sin darse cuenta. ¿Aún más genial, eh? Preguntó con picardía, pensé que no te gustaban esos juegos de palabras sobre hielo que sigo haciendo. Los ojos de Ruby se abrieron instantáneamente con horror y agitó los brazos frenéticamente. No, por favor no más. Eres casi tan malo como Jan. Oh, no, está bien, Ruby, dijo Fenrir a pesar de las protestas de Ruby, con una sonrisa cada vez más amplia. No tienes que fingir.
Ahora que sé que te gustan, voy a crear incluso más solo para ti. Ruby gimió en voz alta, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras se arrepentía de todo lo que acababa de decir. Todo empeoró aún más cuando escuchó a Fenrir reírse de su miseria. Y después de que fui tan amable y mejoré tus armas para ti, Ruby hizo puchero. La alegría de Fenrir se apagó y su sonrisa se transformó en algo más genuino mientras colocaba sus guanteletes en sus brazos. Supongo que es verdad. Gracias Ruby, esto me será de gran ayuda. Todo lo que tengo que hacer ahora es encontrar algo de polvo para usar. Los ojos de Fenrir se entrecerraron cuando se dio cuenta de que en realidad no sabía dónde conseguir polvo. Había visto muchas tiendas en Vale que vendían polvo, pero no tenía ganas de volver a la ciudad. ¿Hay algún lugar por aquí donde pueda conseguir algo de polvo? Le preguntó a Ruby, cuya expresión también decayó. Bueno, tienen un pequeño suministro en el campus, pero, comenzó Ruby, rascándose la nuca. Generalmente se espera que nos proporcionemos nuestro propio polvo para nuestras armas. Lo máximo que nos darán es munición estándar. Pero si quieres cristales completos como el que comiste en el almuerzo, tendrás que pedirlo a la academia, como lo hacemos yo y las chicas. Y déjame adivinar, ¿eso cuesta dinero? Preguntó Fenrir, aunque ya sabía la respuesta. Cuando Ruby simplemente asintió con la cabeza, Fenrir suspiró y negó con la cabeza. ¿Por qué los humanos le dan tanta importancia a alguien? Si tuvieras que intercambiar dust por comida o algo así, lo entendería, pero son solo cartas pequeñas, no puedes comer plástico. Por un momento, Fenrir se lamentó de que probablemente tendría que regresar a Vale y ver si podía encontrar dust a bajo precio, pero luego recordó algo que lo hizo reflexionar. De repente, sonriendo, Fenrir comenzó a hurgar en los bolsillos de su chaqueta, lo que hizo que Ruby lo mirara confundida. Antes de que ella pudiera preguntar qué estaba buscando, rápidamente abrió las palmas de las manos y le mostró a Ruby una considerable cantidad de dinero en efectivo. Bueno entonces, murmuró Fenrir, con los colmillos asomando por sus labios mientras daba una pequeña sonrisa, creo que sé en qué voy a gastar mi primer cheque de pago. 6 cristales de hielo, 5 cristales de fuego, 5 de electricidad, 2 de gravedad y 2 docenas de frascos de polvo vacíos. Weiss hizo una lista para sí misma mientras se aseguraba de que todo su pedido estuviera en orden. La empresa Schnee-Dust era posiblemente la mayor y más conocida distribuidora de Dust en Remnant, y no habrían llegado a donde están hoy si sus entregas no siempre se ajustaban al 100% a las especificaciones de los compradores. Aún así, Weiss siempre había sido una perfeccionista y no veía ningún problema en comprobar 2 veces para estar segura. No era la única esa mañana. A su alrededor, varias docenas de estudiantes de los 4 años recogían paquetes y correspondencia. Ya fueran mensajes de la familia o, como ella, reponiendo su suministro de Dust. Todo lo que Beacon les proporcionaría eran los cartuchos de munición estándar, el resto lo tenían que conseguir los estudiantes por sí mismos. Una vez que estuvo segura de que había recibido exactamente lo que había pagado, Weiss asintió cortésmente con la cabeza al mensajero de SDC y recogió el gran maletín blanco. La empresa de su familia era tan rica que incluso tenían su propio servicio de entrega personal para proporcionar una relación más interpersonal entre ellos y sus clientes. Sin embargo, recibir este servicio de entrega personal no era barato, no es que la heredera tuviera que preocuparse por eso. Si bien su padre no había querido que asistiera a Beacon, al menos por el momento, estaba cumpliendo con su palabra y le proporcionaba una asignación sustancial durante su estadía en la Academia Huntsman de Vale. Y no parecía que nadie más pudiera permitirse el servicio, aunque Weiss no podía enorgullecerse de ello. En lo más profundo de su ser, no le gustaba que costara casi tanto como el propio Dust hacer que el SDC entregara personalmente su propulsor de energía, pero no tenía sentido discutir con su padre cuando ya había tomado una decisión. Pero entonces, para sorpresa suya y de quienes lo notaron, apareció un segundo mensajero, vestido con el inmaculado uniforme blanco del SDC, que llevaba un maletín significativamente más pequeño. «Qué extraño, estoy seguro de que no pedí nada extra además de mi compra habitual», se preguntó Weiss.
Antes de que pudiera preguntar si había habido algún tipo de confusión, el segundo mensajero sacó su pergamino y entrecerró los ojos mientras intentaba leer un nombre. Tengo una entrega aquí para un señor Lupin. Ese soy yo. La repentina voz ronca que sonó detrás de ella hizo que Wei se sobresaltara un poco. De la nada, Fenrir había aparecido, con el pelo en su habitual desorden y el ceño fruncido. Y es Lutus, comentó mientras tomaba el estuche que le ofrecían. Una vez más, Alpa Beowulf fue el centro de atención mientras todos los estudiantes de la zona comenzaban a susurrar entre ellos, todos curiosos sobre cómo el experimento de Ozpin de alguna manera pudo costear el polvo de la compañía Schneedust. Incluso Weiss no pudo evitar estar sorprendida, por lo que ella y su equipo podían decir, Fenrir tenía poco interés en el dinero. ¿Dinero en mano?, dijo el mensajero, extendiendo una mano hacia el adolescente del que no tenía idea de que en secreto era un monstruo. ¿HMM? Preguntó Fenrir antes de recordar de repente. Ah, claro que sí. Y luego, para aumentar aún más la sorpresa de todos, Fenrir metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y luego le ofreció al hombre mayor un fajo de billetes. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Weiss, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Eso debería ser suficiente, ¿no?, preguntó Fenrir. El mensajero respondió con un pequeño asentimiento. Gracias por su compra, respondió automáticamente el mensajero. En SDC esperamos seguir contando con su apoyo. Sin esperar la respuesta de Fenrir, el mensajero se dio la vuelta y se marchó. Fenrir se quedó mirándolo, antes de sacudir la cabeza y volverse hacia su nueva adquisición. Después de desabrochar los cierres, abrió la tapa del maletín y sonrió con picardía al ver lo que había dentro. Los frascos de polvo, aparentemente de todos los colores del arco iris, brillaban bajo el sol de la mañana. Junto a ellos, 4 cristales se acomodaban cómodamente en sus moldes. Fenrir se aseguró de cubrir todas sus necesidades con esta compra. Los frascos eran para sus nuevas rondas de polvo, pero los cristales servirían como sus propios potenciadores de aura personales cuando estuviera en el campo. Fuego, hielo, agua y electricidad. Fenrir ya estaba deseando tener la oportunidad de utilizarlos en una pelea. Su buen humor disminuyó un poco cuando notó que todos lo miraban. Como no quería quedarse allí y escuchar sus habituales susurros sobre él, el Grim decidió irse. Quería practicar unos minutos con sus nuevas mejoras antes de que comenzaran las clases. Al ver a Weiss entre la multitud, Fenrir la saludó rápidamente al pasar junto a ella. Buenos días, Weiss. La heredera siguió mirando boquiabierta a Fenrir, incluso mucho después de que se marchara. Su mente no podía comprender la idea de que Fenrir, un Grim que, según todos los indicios, no tenía ni un centavo a su nombre, pudiera permitirse comprar polvo de uno de los fabricantes de polvo más influyentes del mundo. Oye, ¿qué estás mirando, Weiss? ¡Bú! Weiss saltó, antes de ocultar rápidamente su sorpresa con el ceño fruncido cuando su líder de alguna manera había logrado acercarse sigilosamente a ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, debilitándose ligeramente porque su respuesta ya le había sido dada en forma de la bolsa que Ruby ahora llevaba. Solo estoy reponiendo mis suministros de polvo, respondió Ruby, abriendo mucho los ojos al recordar algo. Oh, hola. ¿Has visto a Fanny por aquí? Él también está esperando una entrega hoy. Lo perdiste por poco, respondió Weiss, luchando por mantener la compostura incluso cuando sintió que sus párpados temblaban. Se fue con un maletín lleno de polvo de SDC. Incluso lo pagó en efectivo. ¿Dónde encontró el dinero para pagar una entrega de polvo? Sí, Fanny tiene trabajo ahora, respondió Ruby con indiferencia, colgándose del hombro los bienes que acababa de adquirir. Ah, eso lo explicaría. Weiss se relajó. Espera, ¿qué? Ruby retrocedió cuando Weiss apareció repentinamente frente a ella. Su rostro era una mezcla de indignación y total incredulidad. ¿Fenrir tiene trabajo? Continuó Weiss con los ojos desorbitados. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién le dio trabajo? No lo sé, dijo Ruby inquieta. No me lo quiso decir cuando le pregunté, y ya sabes cómo se pone cuando no quiere hablar de algo. En verdad, Fenrir le había dicho a Ruby dónde trabajaba, pero le había pedido que no se lo dijera a nadie.
En ese momento se le ocurrió que a Fenrir nunca le había gustado ser el centro de atención, a pesar de su naturaleza orgullosa. Le recordaba a ella misma en cierto modo, se enorgullecía de sus habilidades como aspirante a cazadora, pero la idea de ser el centro de atención en una multitud la aterrorizaba. Entonces, por respeto a su aversión compartida por ser el centro de atención, Ruby le aseguró al chico que no se lo diría a nadie, a menos que él quisiera que lo hiciera. Pero eso es, ¿cómo hizo él? Weiss se inclinó un poco hacia adelante, con dolor de cabeza por intentar procesar toda esa información repentina a primera hora de la mañana. Finalmente, decidió abordarlo desde un ángulo diferente y volvió a centrarse en su pareja. Está bien, dijo deliberadamente, pero ¿por qué eligió a Luz del SDC? Seguramente alguien como Fenrir intentaría optar por una opción más barata. En realidad no, respondió Ruby, a Fenny en realidad no le importa en qué gasta su dinero. Pero sí dijo que siempre hablaste de que la empresa de tu padre es la mejor del sector. De repente, Ruby cuadró los hombros, frunció el ceño exageradamente y habló con una voz burlonamente profunda. Un Grimm debe estar siempre en su mejor momento, así que cuando se trata de Dust, debo elegir solo lo mejor. Si Weiss dice que la compañía de su familia es la mejor, entonces esa es la que debo elegir. La reacción de Weiss se retrasó un poco, ya que luchaba por comprender la extraña imitación de Ruby. Cuando finalmente procesó lo que le habían dicho, se sintió extraña. Por un lado, se sintió conmovida de que Fenrir realmente la hubiera escuchado cuando le había hablado de los logros de su familia y, aparentemente, decidió usar la marca de su empresa basándose únicamente en su recomendación. Pero, por otro lado, no podía deshacerse de una persistente inquietud que zumbaba alrededor de su cabeza con toda la molestia de una mosca. Ayer mismo, Fenrir casi me arranca la cabeza de un mordisco solo porque lo regañé levemente. Sé que no es tan malo como algunas personas aquí lo hacen parecer, pero su temperamento puede cambiar en cualquier momento, casi sin previo aviso. Sé de lo que es capaz cuando está enojado. Nunca se lo diría a nadie, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos rojos y abrasadores que la miraban como si quisieran atravesarle el cráneo. A veces, incluso podía sentir el aliento cálido del Beowulf en su rostro. La sonrisa de Ruby cayó cuando vio que su compañero no había reaccionado exactamente de la manera que ella esperaba, en cambio, la heredera parecía aún más preocupada, con la mirada siguiendo al solitario Grimborn mucho después de que él había dejado su línea de visión. Para Ruby era evidente que los dos aún tenían cosas que discutir, pero, considerando su naturaleza terca y orgullosa, le preocupaba que pasara mucho tiempo antes de que alguno de los dos admitiera sus errores. Y aún así, no había garantía de que todo saliera bien. Buenas gente, ¿cómo están? Perdón por el retraso, simplemente estos cortes de luz que tenemos son horribles. Pero pasando a otro tema, les tengo noticia: los capítulos siguientes se van a retrasar mucho más tiempo en publicarse, debido a estos cortes de luz, y si le dije a un suscriptor que este sería el capítulo final. Pero en fin. Dime qué te pareció el capítulo. Y suscríbete, nos vemos.